Héctor, ay, perdón, aquí un poco ronco, pero bueno, así está la temperatura y yo creo que también es la emoción porque me llega el Santo Padre el viernes, entonces pues uno no deja de sentirse todo eufórico. Así como cierto arrobamiento espiritual, ¿no? Sí, 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 hoy en la mañana precisamente pasé frente a un templo y no dejé de hincarme. Bueno, Me ganó la pasión. te ganó la pasión y la fe. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué onda con lo que es la literatura Pues y a propósito de la venida del Papa aquí a nuestro país, que por cierto hay una película muy buena que así se llama, ¿no? La venida del Papa, que fue filmada ahí cuando vino Juan Pablo II, al que quería todo el mundo, ¿no? Lo cual era una peli, era más bien como un documental, ¿no? Donde entrevistaban a muchos creyentes, pero a mí lo que me causó peculiaridad fue que yo la vi allí en la Casa del Lago y fue dirigida por Gustavo García, uno que filmaba en... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese formato. Bueno, no, era antes de los videos. Ah, oye, Gustavo García es el que era luego crítico de cine. No, ¿Es era otro? otro. Ah. Es que el apellido pues es común. Ajá. Se Sí, apellidaba sí. García. Bueno, que ya murió, por cierto. Entonces, entrevistando a la gente, ¿no? Pero a mí lo que me causó, decía, peculiaridad fue que algunas señoras se salieron enojadas de la función, porque pues pensaron que estaban ofendiendo al Santo Padre, con las risas de la gente, porque para muchos no dejaban de ser risibles las respuestas de los entrevistados. Pero bueno, ese fue ese documental, ¿no? Y sí, bueno, pues aquí en nuestro país, la hoy Ciudad de México ha sido pues escenario de muchas novelas. Recuerden ustedes que antes el escenario de muchas novelas pues era el campo. Precisamente ahí está el título de la novela Al filo del agua, ¿no? De Agustín Yáñez, ¿no? Que es el campo. O las novelas de la Revolución con los de abajo. Y otras novelas, ¿no? Por ejemplo, El Zarco, Los bandidos del Río Frío, estaba José Rubén Romero, por ejemplo, con La vida inútil de Pito Pérez y otras novelas que enlazan algunos momentos de la Revolución pues con el campo, pero igual eso se veía en el cine, ¿no? Donde pues los escenarios era el campo, ¿no? Ahí con los ranchos. Sí, era el escenario caporales. obligado. Sí, 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 los charritos y los caporales eran los efectivos, ¿no? Pero luego con el tiempo, pues los novelistas de menor edad, pues decidieron ya entrarle a otros escenarios. Y esos cambios, pues, empezaron a generar novelas muy importantes en la literatura mexicana, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos uno de los que iniciaron a hablar de la ciudad y también de los jóvenes, que es José Agustín, ¿no? Con novelas como De perfil, o La tumba, que escribió a los 16, 17 años, ¿no? Que fue una novela que por cierto le publicó una editorial que se dedicaba a editar historietas, que era Editorial Novaro. Sí, y que se la revisó Juan José Arreola. Juan José Arreola, imagínate, que no cualquiera tiene, a mí me caía gordo Juan José Arreola, Ajá. pero no cualquiera tiene el honor de que un tipo como él te revise tu primer novela. Sí, es que él iba a un taller literario con Juan José Arreola, que además iban varios escritores, iba alguien que se llamaba Juan Tobar, el mismo, este señor, chino, ahorita se me fue, un poeta que luego andaba de agregado cultural allí en España, Alejandro Aura. Él también fue alumno de Juan José Arreola. Y bueno, pues José Agustín ahí con la novela de La tumba habla de un joven en la Ciudad de México. Luego De perfil, pues también nos presenta varios escenarios, ¿no? Allí en La Doctores. Las batallas en el desierto también de José Emilio Pacheco, exactamente. Pero me acordé porque La Doctores, pues es que es vecina a la colonia Roma y la se lleva a cabo claro, en la colonia Roma. Sí, ahí son vecinos, ¿no? Ahí los dividía el famoso, un río ahí donde es Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Allí había un río al cual entubaron. No me acuerdo cómo se llama ese río, pero bueno. Río de la Piedad. No, el río de la Piedad. Era la calzada de la Piedad, pero era no sé cómo se llamaba el río. Era el viaducto. Sí. Bueno,
tenemos el mío Gustavo Sainz, ¿no? Que acaba de fallecer el año pasado, con novelas ahí como Gazapo, que sigue hablando de jóvenes y vivencias en la ciudad. Me acordé de otra. ¿Cuál? De esa de la ciudad. Ay, Chin Chin el Teporocho. Ah, Chinchín el Teporocho, nada más que este Armando Ramírez ya es de menor edad. Él es más o menos como sesentón. O sea, pasa de los 60 años. Pero no es como de la edad de José Agustín. No, José Agustín ya le anda llegando a los 70, si no es que ya pasó. Ah, mira. Sí, no, él es de menor edad y Armando Ramírez pues rescata las vivencias de Tepito, ¿no? Donde su novela más famosa pues esta de Chin Chin el Teporocho, Y aunque un poco como que legitima la existencia del barrio que todo el mundo veía siempre como una cosa negra y fea y delincuencial. claro, donde todo el mundo pensaba que nada más eran boxeadores, ¿no? Además, Famoso Ratón Macías, ¿no? Donde era el amo y señor de Tepito ahí que todo se lo debía a su manager, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, Armando Ramírez, que tiene una novela que se llama Quinceañera, que también es muy buena. Deberían de leerla. ¿Por qué te da risa? ¿Porque es muy cochina o qué? Sí, es muy cochina. Yo le leí una serie de cuentos que sobre Nezahualcóyotl de no sé qué, que era como pornográfico el libro. Estaba bueno, pero sí era medio mandado. Bueno, no muy mandado. Que hablando de Nezahualcóyotl, pues está Emiliano Pérez Cruz, pues yo digo que está un poco mal logrado, porque ya no he visto novelas de él, ¿no? Ni cuentos, donde el señor pues escribía para el 1+1 y para una publicación que se llamaba ¿qué cosa? Luego La Garrapata. El Icosaedro de la Garrapata. Sí, donde de la columna se llamaba Borracho no vale. Y pues hablaba de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Que por cierto, pues tuvo un problema ahí de enfermedad y dejó de escribir, al cual se recuperó y pues por ahí anda todavía, ¿no? Pero era muy buen cuentista. Platica él que desde estudiante, siendo alumno de Gustavo Sainz precisamente, allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, él les dejaba escribir, y él escribió un reportaje, el cual se lo alabó mucho Gustavo Sainz, y le presentó unos cuentos y hasta ganaron, ¿no? Allí en la facultad. Pues ese es otro, que además es más o menos contemporáneo mío, ¿no? El Emiliano Pérez Cruz. Otro género que también ha hablado de la ciudad, pues la novela negra o policíaca, ¿no? Pues del Paco Ignacio Taibo, ¿no? Paco Ignacio Taibo II o la primer novela policíaca, que ahorita se me olvidó el nombre del autor, pero que habla del barrio chino. No. Ahorita se me olvidó, se me fue el nombre, ¿no? Pero bueno, está Paco Ignacio Taibo II con su detective Héctor Velasco Aranchain. Está otro que también se escribió se escribió 3 novelitas policíacas, que también murió que fue nieto de Ramírez, apellida Ramírez. Era nieto de alguien y se pide Ramírez. No. Está un poco imprecisa la referencia. Sí, no, es nieto del famoso pedagogo, el que tiene nombres de auditorios en la Normal Superior. Ya. Ahorita se me olvidó su apellido. El frío me borra la memoria, pero bueno. Pero también hay luego, bueno, por supuesto muchas películas luego también ya en los 40s y 50s convirtieron a la Ciudad de México en el escenario en el que sucedían. Incluso en algunas películas adquiere un valor como de protagonista, ¿no? Como en Fe, Esperanza y Caridad, en la de los Caifanes, en la que ya la ciudad no es nada más el escenario donde ocurren cosas, sino que es incluso parte de la trama. Claro, pero digo, aquí lo importante es autores que retoman a los jóvenes, porque por lo general ya se habla de la ciudad, pero son historias de adultos. Uh-huh. Y no se retoma a los jóvenes. Y bueno, pues estos que mencioné anteriormente, pues sí hablan de jóvenes, en vivencias en la ciudad. Y ya ahora en la actualidad, pues todo el mundo escribe acerca de la Ciudad de México. De hecho, ya algunos novelistas pues están hablando de otras ciudades, ¿no? Ahí en el norte, en Sinaloa, hay escritores que hablan de Culiacán y de esa zona, ¿no? Que también son policíacas, pero pues están hablando de sus respectivas ciudades o regiones. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México temas no nos faltan, ¿no? Temas para cuentos, por ejemplo, no nos faltan, ¿no? ¿Qué tantas historias uno ve en el metro se las imagina, por ejemplo? Uh-huh. Había uno que era aquel vampiro de la colonia Roma. Algo así, ¿no? Ese era Luis Zapata, es Luis Zapata, ¿no? Una novela muy famosa porque, bueno, pues hablaba de un homosexual, ¿no? Que era
el famoso vampiro de la colonia Roma. Pero que tendrá esa novela como 40 años, ¿no? Esa novela... Cuando el tema era mucho más difícil Es de tratar. setentera, y además la forma en la que le escribe, ¿no? Porque le escribe así como de corrido sin puntuación. Ese es su estilo. Pero pues uno, agarrándole el hilo, pues no deja de leerla, ¿no? Porque además habla de lugares donde uno ha estado y conoce, ¿no? Hablaba ahí de la famosa, del Sambors ahí que estaba precisamente ahí en Insurgentes. ¿El que está en Tabasco, Insurgentes Tabasco? No, ay, en Insurgentes... Ah, en Insurgencia y Reforma. No, cuál? bueno, Es que ahí hay había... muchos. No, es que allá había Yo no uno me muy ubico. famoso donde sí se reunían mucha gente de estas preferencias. No, pero era Vips. Era el Vips que estaba ahí en Reforma, ¿no? Sí, no, pero este era un Enfrente del Sambor. Ángel. Este era un Sambor donde Este se era un metían a Sambor. ligar. Ah, Donde órale. dice que había hasta agujeritos en los baños, ¿no? Y ahí se comunicaban luego y ligaban. Es lo que relata el vampiro de la colonia Roma. Relata que vivió allí en la calle de Mérida, por ejemplo. Porque él sus andanzas las tenía ahí En esa zona. en esa zona de la colonia Roma que bueno, pues lo importante insisto, en leer estas novelas es que uno, si tiene edad pues, o tiene experiencia recorriendo la ciudad, pues la reconoce. ¿Te acuerdas? También hubo una temporada en la que empezaron a salir varios estudios, medio novelados, algunos otros, sobre las bandas. Y entonces la zona de Tacubaya y de las Barrancas se convirtió también durante una temporada, en los fines de los 80 más o menos, Sí. en un tema recurrente. Lo malo es que no hubo muy pocas novelas acerca de eso, casi no se hizo literatura, pero sí se escribieron reportajes o entrevistas. Ahí hay uno que se llama las bandas, el Consejo y otras bandas, donde son entrevistas, ¿no? Donde hablan de bandas como Los Panchitos Y las que siguieron después, creo que era de Fabricio León ese libro, ¿no? no era Fabriz, el fotógrafo. Sí, había claro. una que eran principalmente narraciones y fotografías. Porque me acuerdo que uno de esos que leí, se mostraba que los chavos de las bandas eran al contrario de lo que la gente creía, muy pero muy conservadores. Tenían ideas muy conservadoras en general de su vida y del mundo. No eran ni progresistas ni revolucionarios. No, nada no, de eso. no. Les mitificó demasiado. De hecho, estuvo profesores de la Facultad de Ciencias Políticas que quisieron mitificarlos y antologaron libros acerca de las bandas. Sí. Pero pues en realidad varios de estos terminaron de políticos perredistas, varios dirigentes de las bandas. Y decir, y incluso gente del PRT, porque no existía el PRD en aquel entonces, se metieron a tratar de hacer trabajo político con chavos de bandas. Y a lo mejor algunos de esos son los engendritos que quedan en el PRD. Estos terminaron en el PRD, ¿no? Pues digo, a lo mejor emprendieron política por un lado y luego terminaron desarrollando en el otro. De hecho, uno terminó de delegado suplente ahí en la Miguel Hidalgo, uno de estos bandas. ¿Quién? El que sustituyó a que se lanzó a la candidatura, es que te digo que ando perdido. Pero bueno. Yo por eso ya no me inyecto esa cosa porque sí le causa unos daños. Sí, no, yo creo que no debía haber fumado hoy, ¿no? Pero sí provoca amnesia. No, ahorita se me olvidó. ¿Por qué no era de los famosos? Por ahí hay otro famoso que era Andrés Castellanos, que acaba de competir para diputado, pero por Nueva Alianza. Híjole. Pero es que la delegación de Álvaro Obregón les dio chamba a varios de ellos. Y alguna vez sacaron una publicación que se llamaba El Muro. Mira qué originales. Refiriéndose seguramente haciendo alusión a sus grafos. No, y a la película, ¿no? Pues sí, pero era más bien por los grafos, ¿no? Que es donde ellos se expresaban, ¿no? Pero pues en el fondo no dejaban de ser unos delincuentes. Pues sí. Realmente. Aunque mitificados, pero eran delincuentes, ¿no? Y si uno se descuidaba, llegaban y te abarataban, como ellos decían, ¿no? Sí, no dejaban de ser vándalos, aunque la izquierda se ilusionó con que de ahí podía salir. Yo me acuerdo que pues, yo vivía en esa zona, donde llegaban hasta con helicópteros a buscar a todos los chavos banda, pero con fanales. Ajá. En la noche, ¿no? Entonces lo que hacían estos chavos se metían debajo de los coches y demás. Me acuerdo que al día siguiente de una de esas redadas, ahí en el Alarma, apareció una foto con los temibles Panchitos, ¿no? Lo peor es que varios de ellos con uniforme secundario. Entonces, la redada agarró parejo puro con todo, puro ¿no? niño, Puro niño, ¿no? De Todos los vándalos. eran temibles Panchitos, ¿no? Y
pues yo creo que de alguna forma sí se podría recuperar un poco de las bandas, aunque pues como luego desgraciadamente son modas, pues Sí. no.